no quería una guerra, no quería haberse metido en una guerra. Otro modo de frenar el plan de Arias será ejercer presión utilizando a sus amigos más cercanos. Cuando comenzamos a promocionar el plan de paz, el jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo un día me viene a visitar y me dice, mire, hay un senador republicano que nos está diciendo que en el tanto en que John Bill siga promocionando su plan de paz, el gobierno de Estados Unidos no debe darle ningún tipo de colaboración económica al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y yo me quedé sorprendido y le dije, ¿vale tanto la cabeza de John Bill? Porque eso es lo que me están pidiendo. Esa es una buena muestra de las presiones de la administración de Ronald Reagan contra el plan de paz. Arias fundamenta su plan en el poder de las palabras justo cuando la administración Reagan se esfuerza para que el Congreso autorice millones de dólares en ayuda militar para los contras. Nicaragua is becoming a Soviet base every day that we debate and debate and debate and do nothing. Reagan no la tiene fácil. En noviembre de 1986 había estallado el escándalo Irán-Contras, una compleja red en la que Estados Unidos suplía de armas a Irán y el dinero de la venta era usado para financiar a los Contras. Un escándalo que hace más difícil la aprobación de fondos para combatir a los sandinistas. La gestión del plan de paz supone un titánico esfuerzo diplomático. Arias se apoya en los demócratas y plantea de que antes de que haya una guerra generalizada con intervención norteamericana, era mejor buscar una salida de tipo político del conflicto. Apuesta a eso. Los Estados Unidos querían un plan de paz sin Nicaragua. Y Oscar dijo, de ninguna manera, no puede haber un plan de paz brincándose un país. Y él plantea por primera vez a sus colegas y les dice, señores, no podemos discutir este plan, esta fase, si no tenemos a Nicaragua adentro. Eso, por supuesto, que era antagonizar a los Estados Unidos completamente, totalmente. En febrero de 1987, Arias invita a Vinicio Cerezo, José Azcona y José Napoleón Duarte, los otros presidentes centroamericanos, a reunirse en Costa Rica para discutir un plan de paz. Estados Unidos presiona a los presidentes para que no asistan, pero en un gesto de valentía, todos acuden a la cita. Finalmente llegaron todos. Llegó Vinicio con mucho coraje, llegó Napoleón Duarte con muchísimo coraje, y Azcona también. La paz reclama su hora. Quiero una paz estable y duradera. La paz que solo puede darse dentro de un régimen democrático y comprometido con los más necesitados. Es necesario transformar el pensamiento en acción y los acuerdos en realidades. En la reunión, los presidentes aceptan la propuesta de Costa Rica como instrumento para encontrar la paz y se acuerda invitar a Nicaragua a ser parte de las negociaciones. Me fui a visitar al presidente Ortega con todo su equipo y ciertamente de nuevo descubrí que no conocían bien el plan de paz, que lo descartaban como una propuesta impuesta por el gobierno norteamericano, que no era una cosa original mía, sino que posiblemente yo era una especie de marioneta de los norteamericanos. Y les tomó mucho tiempo darse cuenta que no era así. Y lo más fácil fue darse cuenta que no era así porque el que más adversó el plan de paz fue Washington. En esa ruta para encontrar una salida se hace preciso buscar apoyos. Cuando yo presenté el plan de paz en febrero del 87, me di cuenta que no era posible que mis colegas centroamericanos nos sentáramos todos a la mesa a negociar si no había mucha presión internacional a favor del plan de paz. Entonces mi siguiente paso fue divulgar el plan de paz, que se dieran cuenta que era un plan de paz que representaba las tradiciones, la idiosincrasia, los valores, los principios del pueblo de Costa Rica y que lo que buscaba era democracia como una condición para una paz duradera.
Así comencé a divulgarlo en primer lugar en nuestro continente, y luego decidí que el viejo continente europeo era importante que nos apoyara. Esa calidad de personas que rodearon a Óscar y que acompañaron esa lucha, no es la persona que usted le paga un sueldo y que se queda un ratico a hacerle el trabajo y medio lo cumple. No, es una entrega total. Y yo creo que con ese fundamento, yo siempre creo que cuando las cosas empiezan bien y llevan esa alma, eso es como algo que es imparable porque es contagioso. Entonces llegamos a Europa con ese espíritu, ¿no?, de tenacidad, de lucha, y la prensa tomó las ideas y salieron páginas en los editoriales. Fui a ver al Santo Padre, casi que no lo dejé hablar para que pudiera escucharme sobre la importancia de que teníamos que recibir el apoyo de él y estar él bien informado, porque era vital en países católicos como los nuestros el apoyo de la Iglesia Católica. Cuando llegué a Inglaterra, recibo una llamada del Foreign Office y me dicen, presidente, la señora Margaret Thatcher lo quiere ver a las 11 de la mañana en 10 Downing Street. Fui a verla, me habían dicho que era una visita de media hora, duramos hora y media, fue una discusión muy fuerte. Y un poco, digamos, la línea del argumento de ella fue: presidente Arias, ¿puede usted confiar de que un marxista-leninista va a hacer una elección libre en su país? Y yo le decía, sí, es un poco difícil, señora Thatcher, pero bueno, siempre hay una primera vez, vamos a intentarlo. En junio de 1987, Arias es invitado a la Casa Blanca e insiste en su mensaje. Yo no acepté ninguna imposición. No acepté ningún chantaje, no acepté ninguna amenaza, en eso fui muy claro. Y mi argumento era muy simple. Si ustedes me quieren chantajear porque estoy buscando la paz para los centroamericanos, yo le voy a decir al mundo que ustedes van a castigar al pueblo de Costa Rica tan solo porque se atreve a luchar por la paz en Centroamérica. Ese coraje y esa obstinación que tuvo Óscar Arias para ir diciendo estas cosas en todas partes y en voz alta, no lo tenía nadie, por lo menos en ese momento histórico, en América Latina. Con tanta oposición por parte de Estados Unidos, todo parece indicar que no habrá entendimiento y que el plan de paz no será firmado. Arias se enfrenta al mayor de sus retos: lograr que el esfuerzo de tantos no haya sido en vano. Óscar Arias acude a una nueva cita en Guatemala, junto a los otros presidentes de Centroamérica, para discutir su propuesta de paz. Sin embargo, las presiones son tales que nadie garantiza resultados. La prensa no ayudaba mucho, al contrario, todo el mundo predecía que iba a ser un fracaso, que era una pérdida de tiempo. Y recuerdo que cuando ya se iba a la reunión donde se decidía si los presidentes de Centroamérica firmaban o no el plan de paz, don Óscar decidió que él quería dirigirse a los costarricenses y decirles algo así como: bueno, hicimos todo lo que pudimos, lo intentamos, vamos a ver qué nos depara lo que vamos a enfrentar mañana. No puedo decirles hoy, al partir para Guatemala, si esos viajes terminan para bien de la paz o habrán de continuar para evitar la guerra. Pidamos a Dios que triunfe la cordura y la reconciliación. El 7 de agosto de 1987, los presidentes centroamericanos se reúnen en Ciudad de Guatemala buscando llegar a un entendimiento. Cuando yo llegué al hotel allá en Ciudad de Guatemala, los cancilleres se habían reunido con anterioridad y, bueno, tenían un documento en que solo se habían puesto de acuerdo como en 3 líneas. Y yo dije, bueno, esto significa que vamos a tener que trabajar. Las reuniones fueron solo de los presidentes, los 5 solos. Y debo decirle que la confianza se genera viéndose a los ojos.